La cámara olía a óxido y ceniza, el aroma de metal viejo y algo quemado impregnado en las paredes. Docenas de ojos alienígenas se observaban unos a otros a través de la mesa circular. Algunos brillaban como oro fundido, otros parpadeaban con patrones erráticos que en sus lenguas nativas significaban hostilidad. Los asientos estaban ocupados por los poderosos señores de la guerra, cancilleres y jefes de flota que habían reducido mundos a escombros. Ninguno de ellos se caía bien. Pero hoy estaban unidos por un único propósito: la exterminación de la humanidad. La palabra humano se pronunciaba como una enfermedad aquí, en toda la galaxia. Era la especie que más temían y odiaban. Miedo, porque los humanos habían sido impredecibles en la guerra, temerarios, tercos, imposibles de someter por completo. Odio, porque cuando la Gran Guerra terminó hace 50 años, los vencedores creyeron que habían aniquilado la Tierra. Y, sin embargo, seguían surgiendo pequeños rumores. Naves asaltadas en el borde exterior. Comunicaciones interceptadas en un idioma extraño. Susurros de supervivientes. Sentado entre ellos, vistiendo el uniforme negro de la delegación Karak, había un hombre que no pertenecía a ese lugar. Su nombre no figuraba en ningún registro, y el rostro que llevaba no era el suyo. Piel sintética, empalmes óseos, color de ojos alterado, todo comprado con sangre y tecnología robada. Exteriormente, parecía un oficial Carrick delgado y de rasgos afilados, con las 4 marcas ceremoniales tatuadas en el cuello. Por dentro, cada nervio gritaba con una furia contenida. Su nombre, el real, era Daniel Ross, y era humano. El Consejo de Especies continuaba con su letanía, cada líder turnándose para escupir nuevas ideas sobre cómo terminar el trabajo que creían ya haber hecho. El representante Citrime sugirió cazar supuestas colonias de refugiados en los cinturones de asteroides. Un general reptiliano al otro lado de la mesa propuso liberar una bioarma diseñada para imitar el ADN humano, de modo que, si alguno se escondía entre otras razas, moriría ahogándose en su propia sangre. Daniel permaneció quieto, con los hombros rectos y la voz en silencio. Cada instinto le decía que alcanzara la cuchilla oculta en la costura de su bota izquierda y comenzara a cortar gargantas. Pero matarlos a todos ahora sería fácil e inútil. Una docena más como ellos se alzarían desde las sombras. No, había venido aquí por algo mejor que una venganza rápida. Había venido por la muerte que resonaría a través de las estrellas. El canciller Carrick a su lado se inclinó y murmuró en su idioma. Parece tenso, oficial. ¿Acaso los humanos también se le han metido bajo la piel? Daniel forzó el rígido acento nasal del alienígena a salir de su garganta alterada. Si están vivos, no merecen estarlo. La mentira se deslizó suavemente, aunque sus manos le picaban. La pieza central de la reunión era un enorme mapa holográfico que flotaba sobre la mesa. La galaxia salpicada de sectores de un rojo brillante marcados como zonas de búsqueda. Daniel lo observó girar lentamente, sus ojos trazando un punto cerca del brazo de Perseo. Sabía lo que había allí. No una colonia humana, ni una base. Algo mucho peor si el Consejo lo encontraba. Algo que podría borrar el último rastro de su gente. Aún no lo sabían. La puerta de la cámara se selló tras ellos con un pesado estruendo. No se podía salir hasta que terminara la sesión. Daniel estudió cada rostro, cada tic, cada mueca de desprecio de sus rivales. Solo haría falta un desliz, un movimiento en falso para que se dieran cuenta de que no era uno de ellos. Y si se daban cuenta, tendría que empezar la matanza antes de tiempo. El mapa holográfico seguía girando en el centro de la cámara, arrojando una luz pálida sobre las paredes de piedra y reflejándose en los ojos de criaturas que habían quemado mundos enteros por menos que un rencor. La mirada de Daniel permaneció fija en el sector rojo cerca del brazo de Perseo. Los otros lo veían solo como otra posible zona de barrido, pero él sabía lo que yacía en esa fría oscuridad. La estación Atena, una bóveda de archivos oculta en las profundidades de un asteroide ahuecado. Contenía la última base de datos intacta del conocimiento de la Tierra de antes de la guerra. Investigación médica, estrategias militares, planos de ingeniería y los archivos de armas que la humanidad nunca llegó a construir. Si la encontraban, el Consejo borraría todo.
no solo la vida humana, sino el recuerdo de ella. Tenía una sola oportunidad para asegurarse de que eso nunca sucediera. El canciller Carrick a su lado levantó una mano con garras. Propongo, dijo el canciller con su voz raspada e insectil, que centremos nuestro próximo ataque en el sector Gamma 42. Gamma 42, el brazo de Perseo. Daniel no se movió. Su pulso, sin embargo, martilleaba en sus oídos. La moción provocó un murmullo que se extendió por la mesa. Un imponente señor de la guerra Trax se inclinó hacia adelante, flexionando sus brazos escamosos. Los humanos no se esconderían allí. Demasiado expuesto, demasiado cerca de las rutas de patrulla. El canciller chasqueó sus mandíbulas. Quizás, pero por eso mismo podrían hacerlo. Para esconderse a plena vista. Daniel sintió que el momento pendía de un hilo. Si el consejo votaba para buscar allí, los días de la estación Atena estarían contados. Pero si se oponía a la moción con demasiada agresividad, alguien podría empezar a preguntar por qué a un oficial Carrick le importaba lo suficiente como para resistirse. Necesitaba una distracción. Cuando el representante Citer Prime tomó la palabra, los ojos de Daniel se deslizaron hacia el orbe de control del mapa holográfico en el centro del estrado. Flotaba a 1 metro del suelo, cambiando con la orden de cada orador. Si podía anular su sistema de objetivos, podría redirigir la atención del consejo a otro lugar por completo, un lugar lo suficientemente peligroso como para mantenerlos ocupados durante meses. Pero para llegar a él, tendría que levantarse de su asiento, y los guardias de la cámara no eran del tipo que dejaba a un delegado pasear en medio de una sesión. La oportunidad llegó antes de lo que esperaba. A mitad de la propuesta del cita, uno de los drones automatizados de la cámara entró desde el pasillo lateral, llevando una bandeja de frascos de hidratación para los asistentes. Uno pasó frente a él, el sordo zumbido de su motor de levitación llenando la momentánea pausa en la conversación. Daniel dejó que su mano con garras se moviera lo justo para golpear accidentalmente al dron y desequilibrarlo. Se sacudió hacia un lado, derramando 2 frascos por el suelo. Una mancha de líquido verde pálido se extendió bajo la mesa, acumulándose cerca de los pies del enviado Rohan. El Rohan, una masa gelatinosa de carne transparente, retrocedió violentamente, derribando su propia silla con un movimiento chapoteante. Un caos perfecto. Yo me encargo, murmuró Daniel al canciller a su lado, levantándose antes de que el Carrick pudiera protestar. Rodeó la mesa, moviéndose como un hombre que controla un desastre sin importancia. Pero cuando pasó por detrás del asiento del citaprime, su ritmo se ralentizó lo justo para que su mano izquierda rozara el orbe de control del holomapa. Dentro de su bota, la cuchilla oculta no era la única arma. En el talón, apenas detectable incluso para los escáneres, había una púa de aqueo compacta. Presionó su talón contra el orbe durante menos de 2 segundos, el tiempo justo para inyectar una cascada de código de anulación en la IA de navegación del sistema. Siguió adelante, recogió los frascos derramados, enderezó la silla del Rohan y volvió a su asiento. Para cuando el cita terminó su discurso, el mapa holográfico parpadeó, titiló y se recalibró. El brazo de Perseo desapareció de las marcas rojas de prioridad, reemplazado por un cúmulo de puntos carmesí brillantes a lo largo del borde lejano del borde exterior. La cámara reaccionó exactamente como Daniel había esperado. Las voces se alzaron con intriga y hostilidad. Alguien exigió saber por qué esos sectores no estaban siendo patrullados ya. El señor de la guerra Trax golpeó la mesa con un puño, declarando que esas zonas estaban infestadas de comercio ilegal y tecnología no reclamada que podría financiar a los insurgentes humanos. La votación fue rápida y unánime. Los barridos del borde exterior comenzarían de inmediato. La estación Atena estaba a salvo, por ahora, pero su alivio fue breve. Cuando la sesión entró en receso, Daniel se levantó para irse, solo para encontrarse interceptado por una figura alta y delgada con una capa de color rojo oscuro. La capucha de la capa ocultaba la mayor parte del rostro del alienígena, pero la voz que salió de su interior era baja y deliberada. «No eres un Carrick», dijo en perfecta lengua comercial. Las palabras lo golpearon como un cuchillo en las costillas. Daniel no se inmutó. «¿Y tú eres un observador?», replicó la figura.
Vi que tocaste el orbe. Dejó escapar un lento aliento, manteniendo su expresión neutral. Estaba limpiando un derrame. El alienígena encapuchado soltó una risa suave, como si le divirtiera el intento. No me importa por qué lo hiciste, pero sé que cambiaste la votación, y sé que los Carrick no se arriesgarían a la ira de los Trax sin una buena razón. La mano de Daniel se movió instintivamente hacia su bota. El encapuchado se dio cuenta. Podrías intentar matarme aquí, continuó el alienígena. Pero entonces nunca sabrías lo que sé sobre tu estación Athena. Eso lo congeló. El alienígena se inclinó lo suficiente para que pudiera oler algo agudo y metálico, como ozono quemado. Encuéntrame en el muelle de Atraque 9 después de la tercera campana. Solo. Antes de que Daniel pudiera responder, la figura se había ido, desvaneciéndose en la corriente de delegados que salían de la cámara. De vuelta en sus aposentos asignados, Daniel revisó la cerradura 2 veces antes de quitarse las capas superiores del uniforme Carrick y sacar un delgado escáner de membrana de un compartimento oculto en la pared. Era un dispositivo humano, viejo y remendado, pero aún zumbaba suavemente al activarse. Lo pasó por su propio cuerpo, buscando rastreadores. Ninguno. Bien. Las palabras del alienígena encapuchado no abandonaban su mente. Quienquiera que fuera, sabía demasiado, lo suficiente como para arruinarlo todo si hablaba con las personas equivocadas. Pero eso también significaba que era útil, al menos hasta que Daniel descubriera sus intenciones. Cuando sonó la tercera campana, resonando débilmente a través de los pasillos metálicos de la estación, ya estaba a medio camino del muelle de Atraque 9. La bahía estaba casi vacía, salvo por una fila de cargueros y un solitario esquife de mantenimiento. El alienígena encapuchado estaba de pie cerca del borde del anillo de atraque, mirando la oscura expansión más allá de la barrera de escudos de la estación. «Viniste», dijo la figura sin volverse. Daniel se detuvo a 3 pasos de él. «Habla». El alienígena metió la mano en los pliegues de su capa y sacó un pequeño cristal de datos hexagonal. Esto contiene un fragmento de los códigos de acceso de la estación Athena. Sin ellos, tu archivo no será más que piedra muerta. La mandíbula de Daniel se tensó. ¿Por qué me das esto? Porque, dijo el alienígena lentamente, quiero que quemes al consejo desde dentro, y creo que ya has empezado. Daniel se acercó, su voz baja. ¿Y qué sacas tú de esto? La figura finalmente se giró, bajando la capucha lo suficiente para revelar cicatrices profundas e irregulares en lo que una vez fue un rostro simétrico. Un ojo era un implante cibernético, que brillaba débilmente. Los humanos no mataron a mi familia. El Consejo lo hizo, durante una de sus campañas de limpieza. He estado esperando a alguien que los odie tanto como yo. Daniel consideró el cristal en la mano del alienígena. Aceptarlo significaba confianza, algo que no había concedido en años. También significaba atarse a alguien cuyos motivos podían cambiar como la arena bajo los pies. Pero si el alienígena decía la verdad, los códigos podrían convertir la estación Athena no solo en una bóveda, sino en un arma. Tomó el cristal. Entonces tenemos un trato, dijo Daniel. El alienígena sonrió débilmente. Por ahora. Cuando Daniel regresó a sus aposentos, no durmió. Se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, el cristal de datos en la palma de su mano, y pensó en el peligroso camino que acababa de emprender. Cada movimiento a partir de ahora sería un acto de equilibrio entre mantener su tapadera y avanzar hacia la verdadera matanza. La próxima sesión del Consejo estaba programada para el día siguiente. Y Daniel sabía exactamente cuál sería su siguiente jugada. No solo para proteger la estación Athena, sino para plantar la semilla de su propia destrucción en las mentes de cada alienígena en esa mesa. Haría que volvieran a temer a los humanos. Y esta vez, el miedo no se desvanecería. El cristal de datos era lo suficientemente pequeño como para desaparecer en un puño cerrado, pero para Daniel se sentía pesado. Pesado de potencial. Pesado de peligro. Había pasado la noche escaneándolo con cada trozo de tecnología robada en su poder, cotejando símbolos y patrones de encriptación con los pocos archivos de código humano que había memorizado a lo largo de los años. Era genuino. No era un juego de llaves perfecto, pero era un comienzo.
También significaba que el alienígena encapuchado no iba de farol. Por la mañana, Daniel ya había decidido su próximo movimiento. El consejo podría haberse distraído del brazo de Perseo por ahora, pero las distracciones nunca duraban. La única forma de mantener la estación Atena a salvo a largo plazo era hacer que el consejo mirara hacia adentro, hacerlos tan paranoicos y divididos que cazar humanos se convirtiera en un lujo que no podían permitirse. Eso significaba plantar una semilla. Y las semillas crecían mejor en suelo fértil, o en este caso, en la sospecha y el miedo. Las puertas de piedra de la cámara se abrieron con su habitual ruido chirriante, y los delegados entraron. Daniel tomó su asiento asignado junto al canciller Carrick, observando quién entraba primero, quién se demoraba afuera, quién evitaba la mirada de quién. Pequeñas pistas, pero en una sala donde las alianzas eran frágiles, esas pistas podían afilarse hasta convertirse en cuchillas. El primer punto del orden del día fue rutinario. Informes de flota, asignaciones presupuestarias, sanciones comerciales contra sistemas rebeldes. Daniel dejó que todo pasara mientras estudiaba el mapa holográfico sobre la mesa. Su hackeo del día anterior había funcionado. El brazo de Perseo todavía no mostraba marcas rojas, pero tarde o temprano alguien notaría la inconsistencia y presionaría para corregirla. Fue entonces cuando Daniel habló por primera vez en toda la sesión. Honorables delegados, comenzó, usando el acento preciso y cortante del Carrick. Antes de comprometer más recursos en los barridos del borde exterior, creo que deberíamos abordar una preocupación más inmediata. Docenas de ojos se volvieron hacia él. El señor de la guerra Trax se inclinó hacia adelante. ¿Y qué preocupación sería esa? Daniel le sostuvo la mirada sin pestañear. La posibilidad de que los humanos ya estén aquí, en esta estación, entre nosotros. El efecto fue instantáneo. Murmullos recorrieron la sala como un gruñido bajo. El cuerpo gelatinoso del enviado Rohan tembló visiblemente. El representante Citaprime siseó una palabra que Daniel no entendió, pero el significado era claro. Sospecha. El canciller Carrick a su lado se erizó. Insinúa que el consejo ha sido infiltrado. No insinúo nada, dijo Daniel con calma. Afirmo una probabilidad. Sabemos que los humanos son adaptables, capaces de hacerse pasar por otras especies con la tecnología y preparación suficientes. La guerra nos enseñó eso. Si han sobrevivido, ¿por qué no se infiltrarían en su mayor enemigo? Los ojos del señor de la guerra Trax se entrecerraron hasta convertirse en rendijas. Si tiene pruebas, preséntelas. Si no, está insultando a este cuerpo con alarmismo infundado. Daniel permitió que la más mínima sugerencia de una sonrisa tocara sus rasgos prestados. Las pruebas se pueden fabricar. También la confianza. La única forma de estar seguros es analizar a cada delegado aquí presente. La cámara estalló en un coro de voces. Indignación, sospecha, exigencias de procedimiento. El enviado Rohan golpeó la mesa con un apéndice goteante, pidiendo barridos de seguridad. El Citaprime exigió saber quién llevaría a cabo estas pruebas, insinuando que dejar que una especie supervisara el proceso conduciría a abusos. Exactamente la reacción que Daniel quería. A mediodía, el consejo se había dividido en facciones por los barridos de infiltración propuestos. Nadie quería admitir que estaba en contra de la idea, no cuando el miedo a los humanos era un conveniente escudo político, pero nadie confiaba en nadie más para realizar los escaneos. Daniel permaneció en silencio mientras las discusiones se intensificaban. Cada voz alzada, cada dedo acusador, era una fractura que se ensanchaba en los cimientos del consejo. Y entonces llegó la oportunidad. El señor de la guerra Trax, en una muestra de dominio performativo, se ofreció a que los médicos de su propia flota realizaran las pruebas. El Citaprime se burló, llamando a los Trax brutos que no pueden distinguir a un sangre caliente de otro. El señor de la guerra se puso de pie, elevándose sobre la mesa, con las garras flexionándose. Daniel atacó. Si la flota del señor de la guerra confía tanto en sus habilidades, dijo, lo suficientemente alto como para cortar el ruido, quizás puedan demostrarlo escaneando a un delegado al azar aquí. Ahora mismo. El señor de la guerra sonrió con desdén, mirando alrededor de la mesa.
Sus ojos se posaron en el alienígena encapuchado. Perfecto. El alienígena no dijo nada mientras un médico Trax, una figura corpulenta con brazos espinosos, se movía hacia él, llevando un escáner portátil. El dispositivo era crudo pero funcional, capaz de leer la estructura esquelética, la ubicación de los órganos, fragmentos de ADN. El tipo de tecnología que podría exponer un disfraz como el de Daniel en segundos. El ritmo cardíaco de Daniel se disparó, pero exteriormente no se movió. El alienígena encapuchado era su único y tenue aliado. Pero esta era una apuesta que tenía que hacer. Si el escaneo lo absolvía, consolidaría la amenaza de infiltración como una herramienta de paranoia. Si no, bueno, Daniel podría trabajar con el caos. El médico activó el escáner. Un rayo azul recorrió el cuerpo del alienígena. Líneas de datos se desplazaron por la pantalla holográfica y luego se congelaron. Corrupción detectada, gruñó el médico. Datos incompletos. El señor de la guerra rugió. ¿Traes equipo manipulado a la cámara? El citaprime saltó al instante, acusando a los Trax de sabotear deliberadamente el escaneo para proteger a un infiltrado. El enviado Rohan se deslizó hacia adelante, exigiendo un análisis independiente. El alienígena encapuchado simplemente se bajó más la capucha y no dijo nada. La sala se disolvió en gritos de nuevo. Cuando la sesión finalmente se levantó, Daniel alcanzó al alienígena encapuchado en el pasillo lateral. «Sabías que fallaría», dijo Daniel sin rodeos. La boca cicatrizada del alienígena se torció en algo parecido a una sonrisa. «Por supuesto. ¿Crees que entraría ahí sin salvaguardas?» Daniel lo estudió por un momento. ¿Te das cuenta de que acabas de convertirte en el principal sospechoso del consejo? Está bien, dijo el alienígena, sacando algo pequeño y metálico de su capa. Lo presionó en la palma de Daniel, una microampolla sellada en vidrio. Se centrarán en mí, lo que significa que no te estarán mirando a ti. Daniel deslizó la ampolla en su manga sin mirarla. ¿Qué es? Un seguro, dijo el alienígena. Una neurotoxina adaptada a la biología Trax, por si alguna vez necesitas dar un ejemplo. Daniel no preguntó cómo el alienígena había adquirido algo tan específico. No necesitaba hacerlo. Al día siguiente, el consejo se reunió bajo una guardia más pesada. 2 escuadrones de drones de seguridad sobrevolaban el perímetro de la cámara, sus lentes de puntería siguiendo cada movimiento. La atmósfera era densa. Cada delegado era ahora consciente de que la posibilidad de un infiltrado humano ya no era abstracta. Daniel esperó hasta que la sesión llegó al tema de los barridos del borde exterior antes de volver a hablar. Propongo, dijo, que los barridos se retrasen hasta que se resuelva la amenaza de infiltración. Enviar flotas ahora mismo supone el riesgo de propagar aún más la infección de la humanidad. La frase, infección de la humanidad, impactó exactamente como pretendía. La mitad de la sala se erizó, la otra mitad asintió sombríamente. El señor de la guerra Trax golpeó la mesa con una garra. Retrasarse significa debilidad. Si hay humanos entre nosotros, con más razón debemos cazar al resto. Daniel dejó que las palabras del señor de la guerra flotaran un instante antes de inclinarse hacia adelante. Y si hay humanos entre nosotros, ¿cuánto tiempo pasará antes de que saboteen las flotas desde dentro? Silencio. Del tipo que significaba que el pensamiento había echado raíces. Podía verlo ahora. La idea extendiéndose como grietas en el hielo. Cada comandante en la sala imaginando de repente a sus tripulaciones comprometidas, sus naves secuestradas, sus misiones deshechas antes de comenzar. El citaprime expresó lo que todos estaban pensando. Hasta que cada delegado sea verificado, las flotas permanecerán atracadas. Y así, sin más, Daniel había congelado el brazo más agresivo del consejo sin disparar un solo tiro. Después de la sesión, Daniel caminó por la larga curva del anillo residencial de la estación, tomando los pasillos de mantenimiento menos patrullados. El alienígena encapuchado esperaba donde habían acordado, a la sombra de un mamparo sellado. «Lo estás haciendo bien», dijo el alienígena. «Están empezando a ver humanos en cada sombra». «Ese es el punto», respondió Daniel. «La paranoia los ralentiza.
El ojo cibernético del alienígena zumbó suavemente. Estás ganando tiempo para la estación Athena. Daniel no lo confirmó ni lo negó. Tu turno. Los códigos. ¿Cuántos más tienes? La expresión del alienígena cambió. No era exactamente reticencia, pero algo parecido. Suficientes para que entres en la bóveda exterior. No suficientes para abrir los archivos centrales. Entonces consígueme el resto, dijo Daniel. La distracción del consejo no durará para siempre. El alienígena inclinó la cabeza. Estás planeando algo más que proteger tu archivo, ¿verdad? Los ojos de Daniel se endurecieron. Estoy planeando acabar con el consejo permanentemente. Por un largo momento, ninguno de los dos habló. Luego, el alienígena asintió una vez. Bien. Esa noche, Daniel se sentó en el estrecho escritorio de sus aposentos, el cristal de datos conectado a su terminal robada. Líneas de código pasaban mientras probaba combinaciones, cada fallo acercándolo más a los patrones que podrían desbloquear el resto. La ampolla que el alienígena le había dado yacía junto al terminal, su superficie de vidrio atrapando la tenue luz. Neurotoxina adaptada a la biología Trax. Daniel no sabía cuándo la usaría, solo que sería pronto. Imaginó el rostro engreído y escamoso del señor de la guerra Trax, y sonrió. Mañana cometería su primer asesinato. La ampolla de vidrio descansaba entre los dedos de Daniel como una promesa. La neurotoxina en su interior brillaba débilmente, un verde pálido que atrapaba la tenue luz de sus aposentos. No se necesitaba mucho para matar a un Trax. Su biología era feroz en la guerra, pero frágil ante el veneno adecuado. Este no solo mataría. Dejaría al señor de la guerra en el suelo en segundos. Músculos contraídos, pulmones bloqueados. Daniel había asesinado antes. Piratas, cazarrecompensas, algún que otro contrabandista que se volvía demasiado curioso sobre su pasado. Pero esto era diferente. El señor de la guerra Trax era una figura destacada del Consejo, una de las voces más fuertes que pedían la exterminación de la humanidad. Su muerte no sería un borrón silencioso. Sería una detonación. El truco era hacer que pareciera obra de un humano. A la mañana siguiente, el señor de la guerra tenía programada una reunión con un puñado de aliados antes de la sesión del Consejo. Una comida privada en el comedor de alta seguridad, pequeño, seguro, siempre custodiado por 2 soldados Trax de élite. Las credenciales robadas de Daniel como oficial Carrick normalmente no le permitirían entrar, pero las entregas de comida eran manejadas por el personal de servicio de la estación, y rara vez se verificaba la identidad del personal de servicio, a menos que se demoraran demasiado. Un soborno rápido y un uniforme prestado. Más tarde, Daniel caminaba por el pulido pasillo con una bandeja cubierta en sus manos. Su nueva apariencia era una silueta sombría en los paneles reflectantes de la pared. Chaqueta corta de servicio, rostro parcialmente oculto por la máscara de rebreater estándar de la estación para los servidores no nativos. Los guardias en la puerta escanearon la bandeja en busca de explosivos. Al no encontrar ninguno, se hicieron a un lado. Dentro, el señor de la guerra estaba sentado a la mesa, rodeado por otros 2 oficiales Trax. Sus manos escamosas desgarraban un trozo de carne asada que aún humeaba de la cocina. Sus ojos amarillos se dirigieron hacia Daniel, descartándolo al instante. Perfecto. Daniel colocó los platos uno por uno, sus movimientos eficientes pero sin prisas. La bebida del señor de la guerra, un líquido espeso y oscuro que olía ligeramente a metal, estaba intacta a su derecha. Ese era el objetivo. Mientras Daniel colocaba el último plato en su sitio, su manga rozó el borde de la copa del señor de la guerra. El movimiento pareció accidental, un simple desliz de un sirviente torpe. En realidad, sus dedos ya habían empuñado la ampolla, rompiéndola contra el borde de la copa y dejando que la neurotoxina se disolviera invisiblemente en la bebida. «Cuidado, sirviente», gruñó el señor de la guerra. Daniel se inclinó ligeramente, murmurando la palabra Carrick para disculparse, y retrocedió. No se quedó a mirar. Eso sería sospechoso. Salió de la cámara tan silenciosamente como había entrado, regresando al pasillo principal y mezclándose con el lento goteo del personal de la estación.
El señor de la guerra ni siquiera llegó a la cámara del consejo. Media hora después, las sirenas de alarma sonaron, su tono agudo y pulsante resonando por los pasillos curvos. Daniel se unió al flujo de curiosos que se dirigían hacia el disturbio, manteniendo su expresión en blanco. El cuerpo del señor de la guerra Trax yacía en el suelo del pasillo fuera del comedor, una mano arañando su propia garganta, los ojos abiertos y ensangrentados. Su piel había adquirido un leve tono azulado. Privación de oxígeno. Los dos guardias estaban arrodillados sobre él, pero no eran médicos. La toxina actuaba demasiado rápido para que los médicos importaran. Los delegados ya estaban susurrando. Fue envenenado. ¿Quién se atrevería? Son los humanos. Tienen que ser ellos. Daniel dejó que los susurros crecieran. Cuando el consejo se reunió, la silla del señor de la guerra estaba vacía, su ausencia como una herida fresca en el equilibrio de la cámara. El segundo al mando de la delegación Trax, un oficial más joven pero no menos agresivo, prácticamente vibraba de rabia. Esto, escupió el Trax, es la prueba de que los humanos están aquí. Solo ellos atacarían de una manera tan cobarde. El representante Citaprime se reclinó, fingiendo calma. Quizás los Trax se hicieron demasiados enemigos en esta misma cámara. ¿Nos acusa? Rugió el segundo al mando. No acuso a nadie, dijo el Cita, su voz suave y fría. Simplemente observo que la política interna a menudo es más letal que cualquier arma humana. El enviado Rohan gorgoteó en señal de acuerdo, su cuerpo gelatinoso pulsando. Daniel permaneció en silencio, pero su advertencia anterior sobre la infiltración ahora flotaba en el aire como una sombra. Cada especie miraba a las demás con nuevos ojos, exactamente como había planeado. El resto de la sesión se disolvió en acusaciones y posturas. Al final, acordaron a regañadientes, y solo porque la opinión pública en sus sistemas controlados lo exigía, lanzar una investigación interna completa. Eso significaba verificaciones de antecedentes, escaneos genéticos, interrogatorios al personal y a los oficiales de bajo rango. La paranoia ya no era solo una semilla. Estaba brotando. Esa noche, Daniel se encontró con el alienígena encapuchado en su habitual rincón sombrío cerca de las cubiertas de mantenimiento. «Lo hiciste», dijo el alienígena sin preámbulos. Daniel no se molestó en negarlo. Ahora estarán demasiado ocupados destrozándose unos a otros como para centrarse en el borde exterior. El ojo cibernético del alienígena zumbó débilmente mientras se enfocaba en él. «Estás jugando un juego peligroso. Cuanto más caos crees, más difícil será moverte sin quedar atrapado en la red tú mismo». El tono de Daniel era plano. «He estado en redes antes. Sé cómo abrirme paso». El alienígena esbozó una pequeña sonrisa sin humor. «Bien, porque tengo el siguiente fragmento de los códigos de la estación Atena». Le entregó otro cristal, más pequeño que el primero, pero con un patrón de datos más denso. Este te permitirá pasar la segunda capa de seguridad. Uno más después de este, y tendrás acceso completo. Daniel se lo guardó en el bolsillo. ¿Y entonces? Y entonces, dijo el alienígena, descubriremos si tu gente dejó algo dentro que pueda reducir al consejo a cenizas. Daniel no durmió esa noche. Se sentó en su terminal. Los dos cristales de datos encajados en el lector, cotejando fragmentos de código. La pantalla se llenó de líneas de encriptación en cascada. La mitad era alienígena, la otra mitad inconfundiblemente humana. La última capa de seguridad todavía estaba fuera de su alcance. Pero ahora casi podía ver la puerta. Y detrás de ella, las armas, los planos, el conocimiento que podría hacer de la humanidad algo más que un fantasma en la galaxia. Por primera vez en años, Daniel sintió algo peligroso agitarse bajo las frías capas de su concentración. Esperanza. La investigación del Consejo se extendió como un fuego lento. No lo suficientemente rápido como para causar pánico inmediato, pero implacable en su alcance. Escaneos genéticos, interrogatorios de tripulaciones, auditorías de antecedentes. Empezaron con el personal de servicio, luego con los oficiales subalternos, ascendiendo. Era solo cuestión de tiempo antes de que llegaran a los propios delegados. Daniel mantuvo sus movimientos medidos, sin apresurarse nunca,
sin parecer un hombre con algo que ocultar. Pero cada día que pasaba, la presión aumentaba. Los pasillos de la estación estaban más concurridos ahora, con drones de seguridad sobrevolando puntos clave, escaneando a los transeúntes al azar en busca de contrabando o biométricas falsificadas. Hacía que acceder a su terminal robada fuera más arriesgado, pero no imposible. Había establecido 3 ubicaciones diferentes para trabajar. Sus aposentos, un armario de suministros sin usar en la cubierta de mantenimiento y un conducto de ventilación sellado detrás de una línea de refrigerante en los niveles inferiores de la estación. El calor allí dentro era insoportable, pero estaba a salvo de los escáneres, y la seguridad valía la pena sudar. Esa noche, usó el conducto de ventilación. Los 2 cristales de datos estaban en los puertos gemelos del terminal, los flujos de código danzando en la pantalla agrietada. Sus ojos buscaban patrones, fragmentos de sintaxis enterrados entre la encriptación alienígena. El segundo cristal del alienígena encapuchado había abierto una nueva sección de los protocolos de acceso de la estación Athena. Una sección etiquetada como Capa de Seguridad EOS. Código humano, preciso, deliberado, el tipo de encriptación que no solo mantenía a la gente fuera. Los castigaba por intentarlo. Daniel había visto algo así una vez, cuando era soldado durante la guerra. Lo llamaban código de mano muerta. Si introducías la secuencia incorrecta demasiadas veces, el sistema no solo te bloqueaba. Se borraba a sí mismo. Trabajó con cuidado, sus dedos moviéndose sobre el panel de entrada en ráfagas cortas, haciendo coincidir fragmentos clave, verificando valores de control, catalogando lo que aún no podía resolver. Cada paso lo acercaba a la última barrera. Entonces su terminal emitió un pitido. No era una alerta del sistema. Era una señal de proximidad. Su sensor de alerta temprana detectando movimiento fuera del conducto de ventilación. Movimiento lento y deliberado. Alguien estaba de pie cerca de la rejilla de acceso. Daniel cortó la alimentación del terminal al instante, sacó los cristales y los deslizó en el compartimento de su bota. Escuchó un suave silbido de sistemas hidráulicos. El sonido de los cerrojos de la rejilla liberándose. Alguien iba a entrar. La cabeza y los hombros del intruso aparecieron a través de la estrecha abertura. Un operador de drones de seguridad con una armadura gris pálido, el visor del casco brillando con la luz del escáner. Daniel no dudó. Se abalanzó hacia adelante, clavando su hombro en el pecho de la figura para aprisionarlo contra el marco de la rejilla. La mano del operador fue hacia su arma, pero Daniel le agarró la muñeca, la torció con fuerza y golpeó la cabeza del hombre contra la pared metálica del conducto. El cuerpo se desplomó. Daniel lo arrastró completamente dentro. Aliviado al ver que no había ningún dron con cámara flotando detrás, le quitó la placa de identificación, metió el cuerpo en un conducto lateral y volvió a sellar la rejilla. La red del consejo acababa de rozarlo. La próxima vez podría cerrarse. Al día siguiente, la cámara del consejo estaba tensa de una manera que ni siquiera el asesinato del señor de la guerra había logrado. El comité de investigación informó de inconsistencias en varios archivos de personal. No se dieron nombres, pero cada delegado ya se preguntaba si su propio personal estaba implicado. El representante Citaprime sugirió acelerar los escaneos. El segundo al mando de los tracks exigió ejecuciones públicas para cualquier infiltrado encontrado. Daniel escuchó, tomando nota del orden de los objetivos que planeaban investigar a continuación. Para el final de la semana, llegarían a los propios delegados. Tenía quizás 3 días. 3 días para conseguir el último fragmento de código, salir de la estación y llegar a Athena antes de que el Consejo bloqueara la galaxia en un frenesí paranoico. Esa noche, encontró al alienígena encapuchado en su lugar de reunión sombrío. «Se están acercando», dijo Daniel. «Necesito el fragmento final». El rostro cicatrizado del alienígena era ilegible. «No es tan simple. El último fragmento está en los archivos del Consejo. Cierre profundo, múltiples guardias, y si lo tomas, sabrán que alguien ha entrado. Entonces haremos que parezca que no fui yo», dijo Daniel sin rodeos. El alienígena lo consideró por un largo momento. «Si haces esto, no hay vuelta atrás. En el momento en que toques ese archivo,
El consejo entrará en guerra consigo mismo. La voz de Daniel era firme. Ese es el punto. Los archivos del consejo estaban enterrados 3 niveles por debajo de la cámara, accesibles solo a través de un único ascensor vigilado. Las credenciales Carrick de Daniel lo llevaron hasta el pasillo exterior, pero los guardias, 4 de ellos hoy, no dejaban pasar a nadie sin una autorización de alta prioridad. Ahí es donde entró el alienígena encapuchado. 2 minutos después de la llegada de Daniel, una explosión amortiguada sacudió el extremo opuesto del pasillo. El humo salía de una escotilla de mantenimiento, seguido por el alienígena que aparecía tambaleándose, agarrándose el costado y gritando en un idioma que Daniel no entendía. Los guardias reaccionaron al instante. 2 corrieron hacia el humo, 1 llevó al alienígena hacia la enfermería, dejando solo a un guardia en el ascensor. Daniel se movió. El guardia apenas tuvo tiempo de registrar el borrón de movimiento antes de que la mano de Daniel le tapara la boca y la cuchilla oculta se deslizara entre las placas de su armadura, justo debajo de las costillas. El cuerpo se desplomó en silencio. Daniel lo arrastró a la sombra del hueco del ascensor, tomó la placa de autorización del hombre y la pasó por el lector. La puerta del ascensor se abrió con un silbido. La cámara de archivos era más fría de lo que esperaba, iluminada por un anillo de tiras azul pálido en el suelo. Bóvedas de estasis transparentes revestían las paredes, cada una conteniendo núcleos de datos sellados suspendidos en campos protectores. El fragmento que necesitaba estaba almacenado en la bóveda 9, su superficie marcada con escritura alienígena y la tenue insignia del consejo. Daniel eludió la capa exterior del campo con la placa robada, luego sacó un disruptor portátil de su cinturón. Unos pocos segundos de pulsos controlados y el campo interior colapsó. El núcleo de datos flotó libremente. Lo atrapó, lo metió en su mochila y reactivó el campo para ocultar el robo el mayor tiempo posible. Pero mientras se giraba hacia el ascensor, la alarma sonó. El viaje de regreso fue un borrón. El trayecto en ascensor pareció una eternidad. El creciente zumbido de los motores ahogado por los latidos en sus oídos. Cuando las puertas se abrieron, el pasillo ya estaba lleno de guardias. Daniel no se detuvo. Lanzó una carga de destello en medio de ellos, la explosión de luz blanca y la fuerza de conmoción los hizo caer. Corrió a través del humo, su armadura prestada haciéndolo solo otra silueta en el caos. Para cuando llegó al anillo residencial, ya se había deshecho de la armadura y se había mezclado con una multitud de evacuados que se dirigían a los muelles de atraque. Las alarmas ahora sonaban en toda la estación. El falso informe de un ataque de infiltrados empujaba a todos hacia puntos de control controlados. Daniel siguió moviéndose. El muelle de atraque estaba fuertemente vigilado, pero las esclusas de mantenimiento de servicio no. Se deslizó en una, activó el control manual y se encontró mirando las frías estrellas más allá de la barrera de escudos de la estación. En algún lugar ahí fuera, oculta en la oscuridad, estaba la estación Athena. Y ahora tenía las llaves. El esquife de mantenimiento robado no estaba hecho para la velocidad, pero tenía 2 cosas que Daniel necesitaba: un transpondedor camuflado y una firma de calor que podía pasar por carga vacía. Eso y el hecho de que nadie se fijaba 2 veces en una nave de mantenimiento alejándose de una estación en caos. Mantuvo su rumbo lento, constante, sin dar a los sensores orbitales del consejo una razón para marcarlo. Detrás de él, la estación se encogía contra el negro infinito, sus luces brillando como los ojos de depredadores observando a su presa escapar. Daniel no se relajó. No podía. Tenía un núcleo de datos robado en su mochila, 2 cristales en su bota y todo un consejo movilizándose bajo la creencia de que un infiltrado humano acababa de violar su santuario interior. No estaban equivocados. La estación Athena estaba a 3 días estándar de distancia, pero solo si tomaba el camino recto, el que atravesaba la red de patrullas. Eso era un suicidio. En su lugar, trazó un rumbo serpenteante a través de sistemas muertos, rozando cinturones de asteroides y derivando entre campos de escombros. Le llevaría más tiempo, pero el tiempo no era su enemigo. Llegar vivo sí lo era. No vio otra nave hasta la mitad del segundo día, cuando su alarma de proximidad emitió una advertencia baja: la nave del alienígena encapuchado. Salió de la oscuridad como una sombra con forma,
pequeña, angular, con un patrón en el casco diseñado para dispersar los escaneos. Las comunicaciones crepitaron. «Te mueves lento», dijo la voz del alienígena. «Me gusta respirar», respondió Daniel. El alienígena no desperdició palabras. «Tengo las coordenadas para el vector de aproximación de Atena. Sin ellas, activarás las defensas exteriores y te convertirás en escombros». Daniel entrecerró los ojos. «¿Y simplemente me las estás dando?» Una leve pausa. «He ido demasiado lejos para verte morir ahora». Las coordenadas llegaron como un paquete de datos comprimido. Daniel las cargó en el sistema de navegación del esquife sin apartar la vista de la nave del alienígena en su monitor. «Encuéntrame en la bóveda cuando estés dentro», dijo el alienígena. Luego cortó el canal. El último tramo hacia la estación Atena era invisible. Sin balizas, sin luces, sin silueta contra las estrellas. Las coordenadas lo llevaron a lo que parecía ser espacio vacío hasta que los sensores delanteros del esquife detectaron una distorsión, una ondulación en la radiación de fondo, un campo de camuflaje. Grande. Daniel introdujo el código de reconocimiento de los cristales de datos. La distorsión brilló, luego se abrió como un velo. La estación Atena emergió de la oscuridad. No se parecía en nada a las plataformas orbitales de la época de la guerra que recordaba. Esto era un asteroide, irregular y oscuro, pero ahuecado y reforzado con placas segmentadas. Generadores de escudos salpicaban su superficie como tumores de hierro, y una única boca de muelle de atraque se abría para recibirlo. El esquife aterrizó con un golpe sordo. Dentro, el aire estaba viciado, pero respirable. Las luces de emergencia proyectaban largas sombras sobre las cubiertas vacías del hangar. Sin movimiento, sin sonido. Salió, con todos los sentidos alerta, la mochila pesada a su lado. El primer punto de control era una consola simple, antigua para los estándares galácticos, pero aún funcional. Insertó el primer cristal, luego el segundo, y finalmente el núcleo robado de los archivos del Consejo. La consola zumbó, las luces parpadearon mientras las cerraduras se desactivaban una por una. Un profundo estruendo sacudió el hangar mientras las puertas blindadas interiores se abrían, revelando un pasillo que se curvaba hasta perderse de vista. Daniel se movió rápidamente. El lugar se sentía abandonado, pero no muerto. Más bien como un búnker que había estado esperando. Paciente, silencioso, listo. El pasillo conducía a un núcleo central donde se ramificaban 4 puertas más. Sobre cada una tenue escritura humana aún era legible. Médico, ingeniería, comando, armería. Fue a comando primero. La puerta se resistió al principio, luego cedió a una cámara llena de consolas muertas y un único terminal central intacto. El polvo cubría el suelo, pero no había señales de saqueo. El Consejo nunca había estado aquí. Encendió el terminal. Parpadeó débilmente, luego cobró vida, proyectando un sello holográfico en el aire. La insignia de la Red de Defensa Unida de la Tierra. No la había visto en décadas. «Se requiere autorización», dijo una voz. Femenina, artificial, tranquila. Daniel introdujo la última secuencia de código del núcleo de datos robado. El holograma pulsó una vez, luego la voz habló de nuevo. «Bienvenido de nuevo, comandante Ross». Por un momento, Daniel se quedó allí de pie. No había oído su verdadero nombre pronunciado por una voz humana desde la guerra. La interfaz del terminal se desplegó ante él. Líneas de código humano y datos archivados fluyendo. Registros militares, diseños de naves, informes tácticos, y más adentro, proyectos de armas que nunca habían salido de la fase de prototipo. Uno captó su atención de inmediato. Proyecto Helios. Los archivos describían un conjunto de manipulación solar convertido en arma, algo que podía desestabilizar las capas exteriores de una estrella, desencadenando llamaradas masivas capaces de incinerar todo en un sistema. No era solo un aniquilador de flotas. Era un aniquilador de civilizaciones. Y la estación Atena tenía el diseño completo. Pasos resonaron en el pasillo exterior. La mano de Daniel fue a su cuchillo de bota antes de darse cuenta de que reconocía la cadencia. El alienígena encapuchado entró por la puerta. «¿Encontraste algo?»,
dijo el alienígena. Daniel no respondió. Simplemente giró el terminal para que el alienígena pudiera ver los esquemas del proyecto Helios rotando en la pantalla holográfica. El alienígena lo estudió en silencio. Eso acabaría con el consejo de un solo golpe. La voz de Daniel era firme, pero había un filo duro debajo de ella. Esto es más que venganza. Esto es una ventaja. Con esto, no tenemos que luchar contra ellos planeta por planeta. Podemos hacer que tengan demasiado miedo como para volver a acercarse a los humanos. La mirada del alienígena se dirigió hacia él. O te conviertes en el monstruo que siempre dijeron que eras. Daniel se acercó, encontrando sus ojos. Ellos me hicieron. ¿Recuerdas? El alienígena no discutió. Durante la siguiente hora, trabajaron en silencio, transfiriendo los archivos más críticos a unidades encriptadas. Los esquemas de las armas, los planes de mejora de naves, la lista completa de ubicaciones de puestos avanzados del Consejo. Cada pieza de inteligencia que pudiera darle a la humanidad, lo que quedaba de ella, una oportunidad de luchar. Cuando terminaron, Daniel apagó el terminal y selló la cámara de comando. Mientras regresaban al hangar, el alienígena finalmente habló. ¿Cuál es tu plan ahora? Daniel no dudó. Llevaremos esto a lo que queda de nuestra gente. Reconstruiremos, y cuando el Consejo venga a buscarnos, porque lo harán, les mostraremos que podemos borrarlos de las estrellas. La boca cicatrizada del alienígena se torció. Entonces espero que tu gente esté lista para seguir a un comandante de nuevo. Daniel no lo miró. No tendrán elección. Cuando el esquife despegó de la estación Athena, el campo de camuflaje se cerró tras ellos, ocultando el asteroide una vez más en la oscuridad infinita. Daniel estableció un rumbo lejos de la red de patrullas, hacia los sistemas dispersos donde se rumoreaba que se escondían supervivientes humanos. Las unidades que contenían los planos de Helios estaban en el compartimento a su lado. Cada vez que sus ojos se posaban en ellas, sentía la misma fría certeza. La guerra no había terminado. Solo había estado esperando. El viaje desde la estación Athena hasta la franja exterior duró 6 días. 6 días de navegar en silencio, zigzagueando a través de campos de escombros, cortando la energía cuando los barridos de patrullas de largo alcance pasaban demasiado cerca. El soporte vital del esquife funcionaba al mínimo para mantener su firma pequeña. Cada aliento se sentía como si costara otro minuto de seguridad. El alienígena no hablaba mucho. Pasó la mayor parte del viaje en el compartimento trasero del esquife, remendando su capa y trabajando en un disruptor de campo portátil. Daniel no preguntó para qué era. La confianza entre ellos era funcional, no personal. Se necesitaban mutuamente, nada más. Cuando la franja finalmente apareció en la pantalla de navegación, no era un mundo limpio y acogedor. Era un cementerio de roca y hielo orbitando una estrella moribunda. Escondido en una de las sombras de los asteroides estaba el puesto avanzado humano, un grupo de naves remendadas soldadas al costado de un cráter, oculto de la mayoría de los escáneres. Daniel sintonizó las comunicaciones en una frecuencia antigua. Aquí Ross, dijo, dejando que su voz adoptara el tono que no había usado en años. El que transmitía autoridad. Estoy entrando. El muelle del puesto avanzado era estrecho, el aire espeso con el olor a grasa de motor y oxígeno reciclado. Hombres y mujeres armados lo esperaban, la mayoría con armaduras recuperadas, todos observando con una sospecha que solo se profundizó cuando el alienígena encapuchado bajó del esquife detrás de él. Un hombre alto y de hombros anchos se abrió paso entre la multitud. Su barba estaba veteada de gris, pero su postura era puramente militar. Ross. Su voz era plana, pero había algo debajo. Incredulidad, quizás incluso alivio. Se supone que estabas muerto. Daniel dejó la mochila en la caja más cercana. Se supone que todos estamos muertos. Los ojos del hombre se dirigieron al alienígena, luego de vuelta a Daniel. Y has traído un aliado, dijo Daniel. La única razón por la que tengo esto. Abrió la mochila y sacó las unidades encriptadas, colocándolas en la caja una por una. La multitud se movió, la curiosidad superando a la sospecha. ¿Qué es?, preguntó alguien. Daniel miró al hombre barbudo. El fin del consejo, o el nuestro,
si no lo usamos bien. La sala de reuniones era solo una vieja bodega de carga reutilizada con mesas y sillas desparejadas, pero se sentía como una sala de guerra. Los líderes del puesto avanzado, veteranos militares, ingenieros, incluso algunos civiles que se habían abierto paso hasta puestos de mando, se sentaron en un círculo informal, con las unidades dispuestas en el medio. Daniel explicó lo que contenían: los esquemas de las naves, las coordenadas de los puestos avanzados y, finalmente, el proyecto Helios. Cuando terminó, la sala estaba en silencio. Una de las ingenieras, una mujer delgada con cicatrices de quemaduras en las manos, se inclinó hacia adelante. Si esto es real, tendríamos la capacidad de destruir cualquier sistema que quisiéramos. Flotas enteras no importarían. ¿Es real?, dijo Daniel. Y no vamos a desperdiciarlo en objetivos pequeños. Haremos un solo ataque, lo suficientemente grande como para que el Consejo tenga miedo de respirar cerca de nuestro territorio de nuevo. El hombre barbudo frunció el ceño. Estás hablando de genocidio. Estoy hablando de supervivencia, replicó Daniel. Si creen que tenemos la posibilidad de aniquilarlos, dejarán de cazarnos. El miedo es el único idioma que entienden. La sala estaba dividida. La mitad de ellos parecía dispuesta a seguirlo a la guerra. La otra mitad parecía estar contemplando el comienzo de una pesadilla. El debate fue interrumpido por el sonido de las alarmas de proximidad del puesto avanzado. Daniel se puso de pie al instante, cruzando hacia la consola de la pared. Un escaneo mostraba 3 naves acercándose, pequeñas, rápidas y volando con transpondedores del Consejo. El hombre barbudo maldijo. Nos encontraron. La mente de Daniel se puso a trabajar en segundos. El Consejo no enviaría naves pequeñas a menos que pensaran que podían tomar el puesto avanzado limpiamente. Eso significaba que no era un barrido al azar. Era una caza dirigida, y eso significaba que alguien había hablado. En el hangar, las tripulaciones se apresuraron a encender los cañones defensivos del puesto avanzado. Poco más que cañones de naves recuperados y atornillados a la roca, pero mejor que nada. Los ojos de Daniel escanearon a la multitud, buscando el eslabón débil. El alienígena encapuchado apareció a su lado. «¿Saben quién eres?», dijo en voz baja. Daniel giró la cabeza bruscamente. «¿Qué?». Intercepté una transmisión antes de que atracáramos. Te han identificado como el infiltrado. Saben lo de la estación Atena. La mandíbula de Daniel se tensó. Entonces no podemos dejar que se vayan. La primera nave del Consejo rompió el perímetro un minuto después, sus cañones iluminando la oscuridad. Los cañones del puesto avanzado respondieron, sus impactos destrozando los escudos de la nave del Consejo. La batalla fue brutal y cercana. Sin espacio para la retirada. Daniel agarró un rifle de un estante cercano y se movió a la cubierta de artillería inferior, eliminando a las tropas de abordaje mientras intentaban abrirse paso en el casco exterior del puesto avanzado. El alienígena luchó a su lado, su capa ondeando mientras se movía entre coberturas, derribando soldados con disparos precisos y quirúrgicos. Las tropas del Consejo eran disciplinadas, pero no estaban preparadas para el tipo de resistencia salvaje que los humanos podían ofrecer cuando estaban acorralados. Para cuando los últimos de ellos se rompieron y corrieron hacia sus lanzaderas, el suelo del hangar estaba resbaladizo de sangre y el aire olía a metal quemado. 2 de las 3 naves del Consejo habían desaparecido, destruidas en la lucha. La tercera se alejaba cojeando con un motor dañado, perdiendo aire por un casco roto. Daniel la vio desvanecerse en la oscuridad. Sabía que volvería directamente al Consejo con todo lo que habían visto. Ya no habría forma de esconderse. De vuelta en la sala de reuniones, los líderes supervivientes se reunieron de nuevo, con los rostros sombríos. «¿Volverán?», dijo el hombre barbudo. «Y la próxima vez no enviarán exploradores, enviarán flotas. Entonces los golpearemos primero», dijo Daniel. La sala se quedó en silencio. «¿Quieres usarlo?», dijo la ingeniera, asintiendo hacia las unidades. Daniel sostuvo la mirada de todos en la sala. «Hemos estado huyendo durante décadas, escondiéndonos, muriendo una colonia a la vez. Esto se acaba ahora. Tomaremos Helios. Haremos un ataque que nunca olvidarán.
Y les diremos, si vuelven a por nosotros, los borraremos del mapa. El hombre barbudo se reclinó, entrecerrando los ojos. ¿Y si nos convertimos en lo que odiamos? Daniel no apartó la mirada. Entonces al menos nos convertiremos en algo que teman. Cuando la reunión terminó, no había consenso, pero había impulso. Suficientes líderes del puesto avanzado estaban dispuestos a respaldarlo como para que los preparativos comenzaran incluso antes de la votación. Las naves fueron reabastecidas, los ingenieros comenzaron a adaptar los planos de Helios a lo que tenían, y se enviaron exploradores para encontrar el objetivo perfecto. Daniel estaba en el hangar observando a las tripulaciones trabajar, con el alienígena a su lado. «Sabes que este camino no termina con la paz», dijo el alienígena. «Lo sé», respondió Daniel. «Pero termina con nosotros vivos». Muy por encima, más allá del delgado escudo del asteroide, las estrellas ardían frías y brillantes. En algún lugar ahí fuera, el consejo ya se estaba moviendo. Que vinieran. El hangar bullía con un caos controlado. Ingenieros se arrastraban sobre las naves como hormigas en un cadáver, soldando placas, cambiando núcleos, calibrando motores. En una esquina, el prototipo de Helios, aún esquelético, una red de conductos y emisores, yacía en una cuna de acero reforzado. No parecía el arma que podría destrozar una estrella. Todavía no. Daniel estaba de pie con una tableta de datos en la mano, con los ojos fijos en las lecturas. Los números se mantenían. La matriz de distribución de energía era estable. Tenían una sola oportunidad. Helios funcionaría exactamente como estaba previsto o se haría pedazos antes de disparar. El hombre barbudo del consejo se acercó a su lado. «Objetivos fijados», dijo en voz baja. «Astillero de ensamblaje de la flota del consejo, sector Delta 7. Es donde están construyendo la próxima generación de portaaviones». Daniel no apartó la vista de la tableta. «Perfecto. Los golpearemos antes de que esas naves salgan del dique seco». La voz del hombre bajó aún más. «¿Te das cuenta de que habrá civiles en ese sistema? Hay civiles en cada sistema que controlan», dijo Daniel sin rodeos. «Y cada uno de ellos vive bajo la misma bota bajo la que hemos estado sangrando durante 50 años. No nos podemos permitir el lujo de ataques quirúrgicos». El hombre no respondió. Simplemente se alejó, dejando a Daniel solo con el zumbido de los sopletes de soldadura y el lento latido del núcleo de energía del prototipo. Cuando la flota se reunió, no era gran cosa. Media docena de cargueros reacondicionados, 3 viejas fragatas de guerra recuperadas de cementerios de naves, y la pequeña y elegante nave del alienígena encapuchado que llevaría a Helios. Era todo lo que tenían, pero era suficiente. Las tripulaciones sabían que esto no era una campaña. No habría un desgaste lento, ni segundos ataques. Este era un solo golpe, asestado con cada gramo de fuerza que les quedaba. Daniel abordó la nave del alienígena, caminando por el estrecho pasillo hasta la cubierta de control donde se habían integrado los controles de Helios. El alienígena ya estaba allí, sus dedos moviéndose sobre las calibraciones de la secuencia de disparo. «¿Estás seguro de este objetivo?», preguntó el alienígena sin levantar la vista. «¿Seguro?», dijo Daniel. «Destruir su astillero los paraliza. Estarán demasiado ocupados tratando de reconstruir como para perseguirnos». El ojo cibernético del alienígena brilló débilmente. «O dedicarán todo a cazarte». Daniel se abrochó el cinturón en el asiento del copiloto. «De cualquier manera, estarán reaccionando a nosotros, no al revés». El viaje a Delta 7 duró 30 horas a máxima potencia. La flota viajó en formación escalonada, evitando patrones predecibles. Cuando el astillero de ensamblaje del Consejo apareció a la vista, incluso Daniel tuvo que detenerse por un momento. El astillero no era solo una estación. Era una ciudad en el espacio. Enormes armazones de portaaviones colgaban en cunas de gravedad cero, esqueléticos ahora, pero ya erizados de puertos de cañones. Cientos de naves más pequeñas pululaban a su alrededor como abejas obreras, moviendo piezas, soldando blindaje. El alienígena ajustó su rumbo, colocando a Helios en posición más allá del cinturón de asteroides exterior del sistema. «Estamos en rango», dijo.
Daniel introdujo la secuencia en la consola. El conjunto de Helios cobró vida, la vibración lo suficientemente profunda como para resonar en sus huesos. Las luces de advertencia bañaron la cabina en ámbar. Cargando, dijo Daniel. 2 minutos para potencia total. En el astillero, la flota del Consejo aún no los había notado. El cinturón de asteroides ocultaba sus firmas de calor, enmascarándolos como rocas a la deriva. Los ojos de Daniel permanecieron fijos en la lectura de energía. 1 minuto y 30 segundos. Sonó una alarma de proximidad. Una de las fragatas humanas había sido escaneada. Una nave de patrulla se había acercado demasiado. Las comunicaciones crepitaron con la voz del hombre barbudo. Nos han visto. La patrulla está pidiendo refuerzos. Daniel no dudó. Manténganlos a raya. Aléyenlos de nosotros hasta que disparemos. 1 minuto. Las fragatas se movieron para interceptar a la patrulla. Las armas destellaron en la oscuridad. La primera nave enemiga estalló en una bola de fuego, pero más se acercaban desde el astillero. Los humanos estaban superados en número. 30 segundos. Las manos del alienígena danzaban sobre los controles, ajustando el arco de disparo para compensar la lenta rotación del astillero. 15 segundos. Daniel sintió el aire vibrar en su pecho mientras Helios alcanzaba la carga completa, los emisores brillando al rojo blanco. Fuego, dijo Daniel. El alienígena presionó la tecla final. Helios rugió, no con sonido, sino con luz. Un rayo concentrado se lanzó, invisible al principio, luego resplandeciendo al golpear la estrella del sistema. Durante 3 segundos, no pasó nada. Luego la estrella se contrajo, una ola de plasma hirvió hacia afuera, la corona se hinchó, la luz se intensificó hasta que todo el sistema pareció arder más brillante. En la pantalla táctica, Daniel observó la onda expansiva avanzar hacia el astillero. Las naves se dispersaron, los motores encendiéndose en pánico, pero no se podía escapar de la furia de una estrella. La primera llamarada golpeó como la mano de un dios. Las estructuras exteriores del astillero se vaporizaron al instante. Los armazones de los portaaviones se retorcieron y derritieron. Las naves más pequeñas fueron lanzadas fuera de órbita o destrozadas por la ola de radiación y calor. Las comunicaciones se llenaron de voces superpuestas, gritos, alaridos, cortándose en ráfagas de estática, y luego silencio. Cuando la pantalla se aclaró, el astillero de ensamblaje había desaparecido. La flota humana no esperó para admirar la destrucción. Los motores rugieron mientras se alejaban del sistema, llevando los propulsores a sus límites. Las naves de patrulla los persiguieron, pero el caos que Helios había desatado les compró tiempo. Horas más tarde, en la profunda oscuridad vacía, finalmente cortaron la energía y quedaron a la deriva. Sin persecución, sin señales, solo el sonido de su propia respiración. Daniel estaba sentado en el asiento del copiloto, mirando el negro más allá de la cabina. Sus manos estaban firmes, pero su pecho se sentía como si estuviera hecho de piedra. El alienígena finalmente habló. «Conseguiste lo que querías». Daniel no respondió de inmediato. Su mente todavía estaba llena de la llamarada, de la forma en que lo había consumido todo, de cómo las comunicaciones se habían silenciado tan repentinamente. «Sí», dijo al fin. «Y ahora nunca olvidarán lo que los humanos pueden hacer». De vuelta en el puesto avanzado de la franja, la recepción fue mixta. Algunos vitorearon, llamándolo el hombre que le había dado a la humanidad su primera victoria real en medio siglo. Otros no podían mirarlo a los ojos, sus rostros pálidos por la escala de la destrucción. El hombre barbudo lo llevó a un lado. «Nos has convertido en un objetivo para el resto de nuestras vidas», dijo. «Ya éramos objetivos», respondió Daniel. «Ahora somos objetivos peligrosos». 2 días después, la primera transmisión del Consejo llegó a la franja. Fue breve, una sola declaración pronunciada por el actual jefe del Consejo. «Al humano conocido como Daniel Ross, serás encontrado. Serás borrado. Y tu gente lo verá suceder». Daniel apagó la transmisión. Su reflejo en la pantalla oscura ya no parecía el de un soldado. Parecía algo más afilado. «Vendrán», dijo el alienígena en voz baja.
Cuento con ello, respondió Daniel. Porque ahora la guerra no se trataba de supervivencia. Ahora se trataba de quién sobreviviría al otro. Y Daniel Ross acababa de asegurarse de que la galaxia recordaría que los humanos no morían en silencio.